Más preámbulo, me voy a saludar al precandidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi. ¿Cómo va? Gracias por venir. No, Pese a las complicaciones, gracias por venir. Bueno, lo hablábamos recién fuera de aire. Importante el espaldarazo por parte de los sindicatos hoy. Sin duda, porque además la CGT representa a la CGT y otras organizaciones sindicales, pero representan a los trabajadores y es el sector social que nosotros políticamente más decíamos representar, ¿no? Me parece que fue un acto de muchísima importancia en un lugar emblemático como el Salón Felipe Vallese, y para nuestro espacio político tiene toda una simbología importantísima, ¿no? Yo digo que la historia de la Argentina de los últimos 70 años se puede explicar a partir del 17 de octubre del 45, donde los trabajadores ocuparon el centro político de la Argentina, y toda la historia la puede explicar por el intento de la derecha, de la reacción, de desplazarlos de ese centro político, y ellos, peronismo mediante, resistiendo, y esto es lo que fue. Y lo otro que hay que explicar es la coyuntura, ¿no? Porque por primera vez nos enfrentamos a una oposición política de derecha con la cara descubierta, desembosada, que claramente... Muy distinto a lo que decía Macri en 2015, ¿no? Totalmente, que claramente plantea sacar una cantidad de derechos, es una derecha antiderechos y claramente apunta a tres sectores: los trabajadores, las mujeres y las diversidades sexuales. Entonces yo creo que eso nosotros tenemos que ponerlo en discusión en el debate electoral, y para que todos los ciudadanos cuando vayan a votar sepan que de esto se trata, ¿no? ¿Cómo? Bullrich dijo que va a eliminar las indemnizaciones. Larreta, hace un tiempo atrás, hablaba de que no se pueden seguir sosteniendo las vacaciones pagas. Bueno, de esto es fundamentalmente lo que se trata, porque como son derechos que se consiguieron hace muchísimos años, muchos de ellos se naturalizan. Pero yo hoy charlaba ahí en la CGT y le decía a los compañeros trabajadores, recordaba el debate sobre el aguinaldo, ¿no? El aguinaldo Perón lo crea por decreto en 1944, cuando era secretario de Trabajo y Previsión. Claro, como era por decreto, una gran cantidad de empresas no lo cumplían. En el 46 apenas asume, una de las primeras leyes que manda es la ley del aguinaldo. Y la derecha en ese momento, los conservadores en ese momento, lo que planteaban era ¿por qué vamos a pagarle 13 meses si trabajan 12? Digamos, ¿no? Entonces, claramente, como una situación de injusticia, digamos, ¿no? Bueno, hay algunos que hoy ya con el aguinaldo sobre la mesa siguen planteándolo. Bueno, entonces, de alguna manera. Bueno, pero ¿por qué te voy a pagar las vacaciones si estás de vacaciones? ¿Por qué te voy a pagar la licencia por enfermedad si estás no venís enfermo? a trabajar? Claro. Entonces, si no producís, entonces esa lógica es una lógica que está fuertemente presente, y me parece que allí hay una mirada que nosotros tenemos que tener en cuenta. No por nada los tres candidatos opositores de la derecha lo que plantean es la eliminación del Ministerio de las Mujeres y las Diversidades. Sí, sí. Hay una concepción detrás de eso. O hacer campaña con reducir a la mitad los ministerios. Julia. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Fue bastante, ¿cómo decirlo?, contundente la victoria de Puyaro, por no decir que fue contundente la derrota del peronismo en Santa Fe, que es tu provincia además. ¿Qué lectura haces de eso y qué lecturas hizo en el comando de campaña de acá en adelante? Son dos elecciones distintas. Nosotros dentro de 4 semanas vamos a tener elecciones nacionales que van a ser distintas. Y seguramente los resultados electorales van a ser distintos. El debate en la provincia de Santa Fe fue un debate muy provincializado. De hecho, una de las cuestiones que más involucrada estuvo fue la cuestión de la seguridad, que tiene condimentos nacionales, pero claramente en Santa Fe un diferencial. Así que sabíamos que era una elección difícil. Hay que recordar que durante muchos años, específicamente desde el año 2011 creo, Santa Fe se comporta en tercios. Y acá 2 tercios se habían unificado, los socialistas con Cambiemos, y si uno sumaba la última elección que ganó Perotti sacó el 40%. O sea que el otro 60% estaba entre los de Cambiemos y los socialistas. Sacaron el 62% ahora. Entonces, Y los peronistas no fueron a votar en tal caso.
Bueno. Pues sacó 27, 28. Hay también un voto blanco, que fue importante, entre el 7 y 8%, y hay también niveles de abstención más importantes en Rosario que en el resto de la provincia. Y nosotros, por lo que estamos viendo, los niveles de voto en blanco y los niveles de abstención se dieron más en aquellos lugares, en aquellos barrios en donde el peronismo es más potente en las elecciones. O sea que hay una cantidad de cosas como para analizar de aquí para adelante, pero Lo planteo son porque... elecciones distintas. Algunos dicen, voy a ir a la historia y que me involucra a mí. Yo en el 2011 fui candidato a gobernador. Salí tercero, perdí con Delcel. Sacamos más o menos la misma cantidad de votos que sacamos ahora, un poco menos. A la semana siguiente, Cristina sacó el 40 y pico % de los votos. A la semana siguiente, digamos, ¿no? Entonces, las elecciones nacionales son distintas y bueno, y sobre eso nosotros me parece que sacar conclusiones, al menos desde la provincia de Santa Fe, que un resultado provincial va a analizarlo linealmente con una cuestión nacional, es absolutamente equívoco. El que quiere sacarla, que lo saque. Me parece que el 13 de agosto va a ser distinto. Yo lo planteaba porque el otro día Roberto Bachmann nos decía esto mismo, ¿no? Los porcentajes sumados de Juntos por el Cambio y Socialismo más o menos se mantienen en lo que venía ocurriendo. La diferencia fueron ahora dentro del mismo espacio, del frente de frente, digamos. Y yo te preguntaba, bueno, pero los peronistas no fueron a votar porque creció mucho el ausentismo, cayó 10 puntos respecto a las PASO de 2019. Sí, en las PASO de 2019 sacamos 32 puntos en las elecciones intermedias. Ahora creo que terminamos sacando 26, 27 puntos. También es cierto que en la elección nacional los socialistas van por aparte porque van con Schiaretti. Hay que ver también el impacto que tenga otro partido, tengan otros partidos, que tenga Milei. No va a ser una elección de dos en la elección nacional, y me parece que además, bueno, hay otros condimentos. Cuando vos entras en la discusión nacional es distinto que la discusión provincial, y hay antecedentes que el electorado se ha comportado de manera distinta ante los impulsos provinciales con los impulsos nacionales. Bien, Marcos. Lo llevo justamente, ministro, a la nacional porque hay una primaria primero y luego, por supuesto, la general y el balotaje. Son elecciones distintas, digo, son campañas diferentes, hay que hablar de modo distinto, pensando en todo esto que usted planteaba. Digo, hay un sector de la sociedad que por allí, por diferentes motivos, muchos los hemos charlado, está pensando en votar a dirigentes políticos de la derecha que la verdad que le pueden traer muchos problemas a ellos mismos. Digo, ¿cómo se interpela a ese electorado, entendiendo que también tiene derecho a discrepar con el rumbo del actual gobierno, y si es diferente o diferenciado en la primaria que en la general? Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de meterle algo de ideología a la campaña. Ajá. Si la campaña no puede ser solamente los candidatos o las consignas de los candidatos. Como diría mi abuela, yo creo, digamos, que hay que tratar que los ciudadanos no vayan a votar de cuerpito gentil. Viste que nuestra abuela decía, el que va a votar de cuerpito gentil es el que anda despreocupado por la vida, digamos, ¿no? Que si vos dobla a la izquierda o dobla a la derecha, más o menos le da lo mismo. Bueno, yo creo que hay que tratar de concientizar hacia dónde va el voto y qué es lo que significa. Porque te pueden acusar, porque claramente les molesta esta cosa de la campaña del miedo, pero en realidad lo único que estamos haciendo es valorizar adecuadamente lo mismo que ellos vienen diciendo durante Ojo, en 2015 se decía campaña del miedo también y durante toda la campaña. Entonces, me parece que eso nosotros tenemos que hacerlo claramente, porque la realidad es que vienen a... Si cambian ese sistema de derechos que hoy tiene la Argentina es un país que estamos orgullosos de vivir en él, porque tiene diversidad religiosa, tiene diversidad sexual, tiene diversidades políticas, tiene tolerancia en términos generales. Bueno, te plantean vivir en un país distinto. Te plantean vivir en un país que te van a estigmatizar, que te van a discriminar, que te van a quitar los derechos que te protegen. Y nosotros tenemos que pensar en ampliar esos derechos, no en ampliar los derechos que ya tienen un sector de la sociedad,
en ampliarlos a otros. Yo lo dije, lo vengo diciendo y lo vengo sosteniendo. Hay una cantidad, los derechos de los trabajadores registrados en relación de dependencia, el trabajador monotributista no los tiene. Entonces, ese es un debate que nosotros tenemos, digamos, en una sociedad que busca profundizar esos derechos, ese es un debate que tenemos que tener. Agustín. Trabajador monotributista, ni aguinaldo, ni vacaciones pagas, ni licencia por enfermedad, y es un trabajador en relación de dependencia. Está claro que es así, con distintos lugares, distintas situaciones, pero lo tenemos que tener en cuenta. Mirá cómo te mira Gustavo Silvestre. No, está listo y dispuesto ya el Gato Silvestre para hacer minuto 1. Gracias, Agustín Rossi, como siempre. Nos reencontramos mañana a las 19 horas para hacer conflicto de intereses. Quedan en muy buena